Soy Mercedes Suárez, me he dedicado casi siempre a dar clase, matemática, y ahora te propongo escuchar un cuento de mi autoría. Mirar de reojo. Centraré mis aportes en dos tipos de miradas de reojo, de las cuales daré las respectivas definiciones. Previamente quiero consignar que abordaré los análisis y las conclusiones provisorias basándome en estudios etnográficos realizados por mí o de los cuales fui protagonista. En un correlato con lo anterior, cabe decir que consideraré desde un punto de vista trigonométrico que el ángulo de la visual se describe respecto del horizonte. Es claro que, por ejemplo, si digo miro hacia la cima de la montaña, la mirada del sujeto en cuestión está formando un ángulo agudo respecto de la línea del horizonte. Este posicionamiento hace que la mirada de reojo clásica no forme ángulo con la línea del horizonte y pueda considerarse, entre otras variables, en función de la altura del individuo. En mi caso personal, no puedo mirar de reojo con la mirada clásica, pues soy de muy baja estatura, con lo cual perdería muchos datos de lo que quiero observar. Las definiciones que adoptaré son las siguientes. Mirada de reojo afectiva. Se dice que una mirada es de este tipo cuando es posible detectar con relativa facilidad en ella un sentimiento. Mirada de reojo académica. Se dice que una mirada es de este tipo cuando se produce en un ámbito académico o más sencillamente escolar. Una aclaración pertinente es que la última está incluida en la primera. En general no se da la segunda de forma independiente. Describiré dos breves situaciones en las que ambos tipos de mirada se juxtaponen o solapan. Cuando mi mamá me decía, ¿qué estás leyendo? ¿Estás estudiando? Y yo revoleaba los ojos hacia arriba, mirada de reojo afectiva, con ángulo levemente mayor que 0 grado. ¿Cómo era posible que ella dijera, no mires de reojo, si estaba en general de espaldas o en otra habitación? Aquí el sentimiento era de hastío y se producía en una situación de estudio. En más de una instancia de examen, le dije a algún estudiante, ¿qué esperas mirando así? ¿Que baje el Espíritu Santo a ayudarte? Correspondería a una mirada de reojo académica con ángulo mayor que 45 grados y sin duda con más de un sentimiento presente. Profundizaré en algunos aspectos de la mirada de reojo de segundo tipo. En la escuela primaria, también en la secundaria, era extremadamente difícil mirar de reojo la hoja del compañero más próximo, en cualquier situación áulica. No me refiero a una de examen, sino, por ejemplo, para visualizar un dibujo o el resultado de una cuenta. En la escuela normal, los bancos estaban clavados sobre una especie de rieles de madera, pero esas vías no conducían a ningún lado. Ejemplo típico de rectas paralelas que no se cortaban ni se aproximaban. Claramente el propósito de tal disposición era evitar las miradas de reojo, y como los trabajos colaborativos o grupales prácticamente no existían, no había problemas. ¿Cómo se generaban las miradas de reojo académicas en ese tipo de aula? Se desplegaban mediante las estrategias de copia, las cuales constituían un desafío a los profesores. Algunas eran osadas, mirar de reojo el libro o el apunte, pero también las había más sofisticadas. De este último tipo eran y son los machetes. El trabajo
que debe realizarse para elaborar un machete requiere precisión respecto de no solo el tamaño de la letra y otras cuestiones caligráficas, por decirlo de algún modo, sino también de una adecuación del contenido. No se pueden poner todos los conceptos en el machete. Yo admiraba a los compañeros que hacían machetes para copiarse con miradas de reojo académicas, involucrando las de segundo tipo, pues siempre estaban presentes el desasosiego y la excitación, entre otros sentimientos. Transcurridos 30 o más años de mi vida académica, el machete o chuleta en otros países pasó a ser un recurso didáctico, recomendado en materiales como los diseños curriculares emanados del Ministerio de Educación. Desde el punto de vista de las prácticas del lenguaje, el recurso de la elaboración del resumen, tan necesario para los trabajos de investigación o las presentaciones en congresos, es una buena herramienta de estudio. El machete es un formato de resumen, sin ninguna duda, pero nadie lo interpretaba así en la mirada de reojo que involucraba la copia, ya que siempre fue desvalorizado.